respirar, o sea, se había convertido en una persona. Es como que ahorita de esta habitación entre una persona acá y todos Claro. nos quedamos, trabajar con esoterismo. Eso cuando se me presentó el diablo, Lucifer en la cama. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Archivo Paranormal. El día de hoy tengo el placer de presentarles a Lucrecia Black, una erudita de lo espiritual con más de 36 años de investigación en espíritus. Ella es bruja, hechicera y demás. La verdad me queda corto la descripción. Yo hoy la presento. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Y bueno, ante todo, gracias por estar con nosotros esta noche. Qué gusto me da verte y para todos los seguidores del programa, dispuesta a contestar todo lo que quieren saber en Ciencias Ocultas. Todo sobre ciencias ocultas, que es profundo el tema. ¿Cómo te encontramos antes de empezar en redes sociales? De repente en Instagram, YouTube. Claro, yo me encuentro en Facebook como Lucrecia Black, Magia y Belleza, en Instagram Black de Lucrecia y en TikTok como Lucrecia Black. Lucrecia Black, sí. Listo. Y bueno, Lucrecia, queremos empezar con una pregunta. ¿Cómo descubriste el don que tienes? ¿Cómo empezaste a trabajarlo? En realidad este don lo fui descubriendo desde los 7 años, entre sueños, visiones, emociones y sensaciones que yo tenía cuando me encontraba dentro de un cementerio, de repente en ese tiempo acompañando a mi familia a visitar a familiares fallecidos. En sueños se me presentaban imágenes y estas me iban indicando que yo de más adulta me iba a dedicar a todo lo que tiene que ver con espiritismo. Sensaciones entre que veía un alma, veía seres elementales que yo no comprendía que existían tal cosa porque no sabía lo que era un ser elemental cuando yo tenía 7 años, pero en el transcurso del tiempo fui desarrollando no solamente un gusto sino una pasión, una entrega total, y sentí en mi adolescencia que me iba a dedicar exactamente a eso. No me interesaban muchas cosas como le interesan a las personas en la vida natural. Todo lo que era de los muertos y todo lo que era espiritual, más que místico, sino espiritual, era lo que me encantaba. Así que entre los 13 profundicé más mi conocimiento y a los 15 tuve la oportunidad de ser bautizada como bruja por un médico brujo que vivía en Perú en ese tiempo, era un anciano. Y él me enseñó muchas de las cosas que yo conozco el día de hoy, y lo cual se lo agradezco. Él ya ha fallecido hace muchos años, pero su conocimiento lo he acrecentado, ¿no? O sea, tú has sido preparada desde joven y a los 15 años ya te ordenaste, ¿no? Te ordenó este brujo. ¿Cómo fue esa adolescencia? ¿Cómo fue ese impacto de ver a estas entidades? Imagino que te hablaban, se te aparecían, te causaba miedo, no había miedo, ya te estabas acostumbrada a esto. ¿Cómo fue esa? Claro, una de las cosas que sentí básicamente era que mientras que todas las personas se juntaban entre amigos, ¿no? Y se iban a la fiesta o estaban interesados en comprarse algo, yo siempre era aparte y me iba en los lugares desolados, que eran cascadas en ríos, por Chosica, Cieneguilla, cementerio, el mar, el cerro, y siempre estuve muy aislada. Siempre traté de hacer lo que me gustaba, hasta que yo entendí de que ese aislamiento era porque los espíritus estaban ingresando conocimiento. Entonces comencé a leer el tarot, ¿no? Entonces yo me sentaba en una de las bancas de el Parque de Jesús María, donde está la Basílica de San José, y me ponía en las tardes a leer el tarot saliendo del colegio. Entonces me encantaba todo eso, y bueno, pues entre los sueños que yo he tenido, ya me fui viendo más adelante cómo iba a ser yo en todos los aspectos. Entonces yo dije, este es el camino que voy a seguir. Claro. ¿No? Entonces ya con el tiempo fui hablando con mis padres. Obviamente fue algo muy chocante, porque no solamente era dar contra lo que ellos querían que yo sea en todos los aspectos, sino que iba a dejar de estudiar una carrera
por dedicarme al esoterismo, que esto es algo que no es un estudio universitario, Claro. ¿no? Entonces era algo como que dar la contra todo un futuro que me ofrecían mis padres. Pero bueno, más pudo lo que era lo que me apasionaba, ¿no? Claro, claro, y se entiende y obviamente se respeta mucho porque yo imagino que esto es de verdad, como yo tengo ya podría decirse años en tema de la investigación y siempre hay algo que te vuela la cabeza en lo espiritual, siempre hay algo que rompe los paradigmas, ¿no? En este tema. Y una de las preguntas también que teníamos era, bueno, y lo que acabas de mencionar, ¿no? El brujo que te ordena era una persona de religión africana. Sí, este es un señor que a lo que yo más o menos me acuerdo, era, él tenía un hijo que era como medio grande, alto, pero parece que era como que no sabía muy bien y solamente le ayudaba al maestro a cargar, a hacer cosas, y yo creo que el maestro necesitaba transmitir un conocimiento y no lo podía hacer a su hijo porque su hijo no era muy estable, creo que mentalmente, algo así. Y bueno, yo iba, barría la oficina y creo que le caí en grasa y él comenzó a enseñarme y yo iba ahí en su oficina, hasta que un día me acuerdo que yo ya no iba o sea, yo salía de mi casa y decía, me voy al colegio, pero yo no iba al colegio, me iba a la oficina de este maestro, entonces me quedaba atendiendo a sus clientes, todo, y un día no sé cómo me doy cuenta, y eran las 7 de la noche, y en ese tiempo no había pues el teléfono, estamos hablando del 87, 88, Claro. entonces me di cuenta de que había oscurecido y yo seguía en un ambiente más o menos similar a casi, ¿no? Que era así Claro. como con luz roja o medio fúnebre, ¿no? Entonces ahí comprendí exactamente la pasión que yo sentía por el esoterismo. Entonces, como yo siempre digo, me puedo pasar horas conversando en esoterismo, no me caso porque es lo que a mí me gusta, ¿no? Claro, claro. Wow, qué fascinante. Y una pregunta, justo también estaban los chicos conversando. ¿Has tenido en este mundo, dentro del espiritismo, encuentros con demonios en algún momento? Pero por supuesto, y ha sido lo más tenebroso y espeluznante que te puedas imaginar. Primero tuve, para ser esotérica y para que tú hagas un trabajo y te resulte, tienen que presentarse ante ti ciertas entidades. Si no te presentas, solo queda en teoría. Solo queda en que dices una cosa y que son cosas muy simples, muy básicas, que lo puede saber cualquiera y todo lo puede hacer. Pero para que tengas un resultado importante, tiene que venir un alma a ti. Y sí, efectivamente, entre tanto tiempo y tanto tiempo, a mí se me han presentado entidades. Desde la Virgen María, que una vez lo declaré en un programa, hasta el mismo demonio y luego un arcángel. Entonces, cuando tú pasas por ciertas presencias, tienes la potestad de poder hacer un trabajo exitoso, porque tan solo con tenerlo delante de ti ya te irradia una energía de poder y tú vas a poder ayudar a la persona que necesite, porque ojo, la magia no solamente es que se te presenta el diablo y eres mala y el infierno, no, sino que tú puedes tener fuerza para poder ayudar a solucionar el problema a la persona que viene a ti. Esa es la función de una bruja. En este caso mi función es ayudar. Trabajo con todas las artes, desde la magia blanca hasta la magia negra. Pues yo creo que una bruja tiene que saber hacer todo. Acá no hay que, yo solamente hago magia blanca y en la negra no, entonces no vas a poder solucionar el problema de nadie. Solamente hacer cosas un poco curiosas y como que nada más. Claro, claro, claro. Wow. Y cuando te has enfrentado, bueno, has tenido en este tiempo, ¿no? Estos espeluznantes encuentros con demonios. ¿Algunos de estos te ha atacado? ¿Ha habido alguna repercusión? No me atacó, pero yo como ser humano me puse mal. Me despertó en mí muchos pánicos, miedos, e inclusive tuve que salir del país por lo menos un año, Wow. porque no me sentía muy bien emocionalmente para poder trabajar con esoterismo. Eso cuando se me presentó el diablo, Lucifer en la cama al costado de una noche. Así como en los libros de la magia revelatoria, a tal cual se me presentó. Y este personaje no se quiso retirar, o sea, se había convertido en una persona. Es como que ahorita de esta habitación entre una persona acá y todos Claro. nos quedamos, tu mente no lo asocia bien, te hace daño. Después, poco a poco, lo fui superando y comencé nuevamente en lo que yo hago, ¿no? Wow.
Wow, qué aterrador y a la vez fascinante lo que nos cuentas. Y bueno, hemos visto que has traído algunas cosas de herbolaria. Sí. Y quisiera que nos guíes un poco, más o menos, qué es lo que has traído esta noche. Claro, mira, esta es una mesa básica de amor. Te he traído dos modelos para que tú puedas ver, modelos, digamos, de lo que muchas de las personas a veces piden, ¿no? Por ejemplo, he traído este par de vudús. Ya. Pueden mirar aquí. Son muñecos vudús. Son muñecos vudús, son del mismo África, está hecho de las mismas hojas de las plantas de allá. Y bueno, estos se manda a traer, son neutrales, o sea, te puede servir para muchos trabajos. Esto tiene ya años. En este caso, la persona quemada es la mujer y la persona que está sin quemar es el hombre. Entonces, esto es básicamente para un trabajo cuando una mujer no quería estar con una persona hombre, ¿no? Claro. Entonces, estos son unos modelos de vudú que lo pueden ver, ¿no? Y estos tienen fuerza para poder atar, o sea, para hacer el amarre de amor. Entonces, esto se trabaja siempre en la noche con ciertas velas y elementos. Y ya cuando las personas están ya enamorados y pasa el tiempo y la persona ya está contigo y de repente, no sé, bueno, de repente la pareja no quiere casarse, ahí corremos a lo que es el segundo ritual, que es el amarre de amor, ¿ves? Acá, si tú te das cuenta, hay una pareja de novios. Claro. Esto es una madera hinchonta, pero tallada a mano. Esto tiene que ser conjurada, tapada con una tela e ingresada en una iglesia, en una boda real de una persona X. O sea, es para como que el ritual, mientras está la boda, tiene que ingresarse esto. Exacto, para jalar la energía del novio o la novia que no se quiere casar, o etcétera, para que esa energía de los casados ingrese en este tallado. Y luego se trabaja en la noche, ¿no? Entonces, de ahí unos meses más, dependiendo cómo vaya dándose, ya la persona va cambiando su pensamiento y va aceptando el matrimonio. Wow. Después se sella con esta vela de pareja. Bueno, acá van con unos alfileres, es un ejemplo, digamos, de la vela. Unos alfileres, una cosa así, unos aceites para sellar el trabajo, ¿no? Eso es todo ese set que has mostrado de tanto los muñecos como los de madera y la vela, es como que los pasos a seguir para que si alguien no se quiere casar contigo, es como que primero es esto, después esto y al final con esto, exacto, para que se logre el matrimonio. Son 7 pasos, solamente te he traído 2 como para que lo podamos ver, pero eso se trabaja desde la parte mental, porque suponte, hay una chica que su esposo o su enamorado no quiere casarse. Claro. Entonces, para que esta persona, donde no quiera, tenemos que conseguir una hebra de un seso, de una masa encefálica. Exacto. Yeah. ¿No? Se consigue eso. Con eso comenzamos a trabajar el pensamiento. Esto ya es después de toda una elaboración de métodos, claro, para que al final se vaya haciendo esto y tenga la energía completa. Pero todo tiene que empezar del cambio de personalidad que debe tener la persona que no se quiere casar. O sea, es algo que no quiere volverlo a que quiera. Es como doblegar la voluntad. Exacto. Demora 2, 3, 4 meses, hasta 5 por ahí. No es tan largo. No. Pero tampoco es muy rápido. A veces las chicas desesperadas dicen, no, pero ¿por qué se demora tanto? Dicen, no, al mes. No. Claro. Todo tiene que ser con calma. Wow. Todo es despacio. Y es indistinto el sexo, funciona igual tanto en varón como mujer. Sí, se trabajan varios puntos diferentes, pero por lo general es lo mismo, ¿no? Esos son los amarres de amor o los amarres matrimonial. ¿Y esas plantas que has traído, esas hojas? Estas hierbas son acompañamientos. Por ejemplo, tenemos acá lo que es el eucalipto. Bueno, la gente conoce que el eucalipto se hace infusiones para el resfrío, pero en realidad en esoterismo es la planta base. La planta base es que tú utilizas 13 de estas ramas y tienes que hacer un enrejado y tú tienes que pisarlo sin zapato antes de hacer la invocación a los trabajos de amor. Entonces son varios puntos y tenemos también lo que es la manzanilla. Esta manzanilla que también obviamente también se utiliza para infusión. Claro. En esoterismo se utiliza para hervir y el humo tiene que calentar el aceite que está regado en los vudús del amarre matrimonial. O sea, todos tienen una función, solamente que la gente que no se dedica a esoterismo no sabe, pero claro, en general estas cosas todo tiene una razón de ser. Sí. Y para que resulte tiene que hacerse tal cual, paso a paso. La fórmula original africana. Sin modificar nada. Sí, y también sacando a relucir el tema de la fórmula. Las fórmulas muchas veces las personas piensan que es la que tú encuentras en internet y eso es totalmente falso. La fórmula original que te corresponde a ti para hacer un trabajo es la que la Ouija te lo dice. ¿Se consulta con tabla? Sí, yo tengo una gran tabla en el escritorio que le llamo gran tabla, que es la Ouija.
y en esa tabla se hacen los rastreos finales. Ley que te dice la Ouija, ley que se tiene que consagrar y se tiene que realizar. Entonces, estas fórmulas no es la que nosotros encontramos en un libro, en una librería o la que encontramos en internet. No, esto es básicamente expresión del espíritu. Wow, qué interesante. Qué interesante. Y estoy quedando súper fascinado con todo lo que me estás contando. Ahora, una consulta. Bueno, una de las preguntas que nos ha quedado en el equipo de producción, ¿los demonios pueden llegar a matar mediante esos trabajos de daño o brujería? Por supuesto que sí, y de la peor forma. ¿Te has enfrentado o has encontrado algún trabajo así? Sí, por lo general son personas que son personas, digamos, normales, que quieren hacer cosas particulares en su casa y dicen, bueno, quiero amarrar algo, quiero hacer un ritual para tener éxito y todo, y comienzan a probar fórmulas y sin darse cuenta de que abren un portal. Al abrir el portal puede tu vida cambiar para mal, porque tú no sabes qué entidad maligna puede ingresar a tu realidad. Ingresa por lo general por la yema de los dedos, ingresa a la palma y luego por tu circulación. Entonces por eso digo, cada vez que hagan Ouija, que no deben hacerlo, cada vez que las personas cometen alguna imprudencia de hacerlo o estar tras de alguna fórmula sin saber lo que hay, y cualquier espectro se quiera ingresar dentro de esto, comienzas a desesperarte, inmediatamente coges una liga, un elástico y tienes que atarte el brazo acá, no, así como un torniquete. No debe circular la sangre en todo tu cuerpo, porque si ingresa la sangre y llega al cerebro, ahí es donde está la posesión. O sea, es como que va entrando por los glóbulos, por la sangre, sí. Por eso es que tú ves que cuando hacen Ouija en la selva, en otros lugares, dicen, ha habido posesión, que histeria colectiva. Claro, porque ellos no saben, hacen cosas y la sangre circula en todo el cuerpo en el transcurso de los segundos y minutos, y obviamente llega al cerebro y el espíritu pues entra y se apodera de ti. Y para sacarlo es ya difícil. Es difícil, por lo menos demora unos 6 meses, no es inmediato, y son varias veces. Pero la mayoría de veces obstruye la psiquis, o sea, se sale con el tiempo, pero ya te malogra un poco la mente, ya no estás como debes estar. Wow, siempre hay un pago. Claro, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno acoge la Ouija y se pone a tratar de averiguar cosas que no debe averiguar. Por temas académicos justamente, justo por lo que estás comentando, si una persona tiene una tabla y quiere hacer una consulta, no es que agarro y de frente agarro el oráculo y me pongo a darle vueltas o a esperar que conteste al azar. ¿Tiene que ritualizarse o cómo sería? En realidad no lo debe hacer. No lo debe hacer. No lo debe hacer, no lo recomiendo. Perfecto. Porque es muy, muy, muy peligroso. Ya escucharon. No lo hagan. ¿Has visto casos, Lucrecia, sobre posesiones por Ouija tú directamente? Sí. ¿O has escuchado de esos casos? Sí, me han llamado. Justamente en Chorrillos, creo que saliendo después de lo de la pandemia, me llamó una señora preocupada por su hijo. Chiquito creo que tenía 16 años, estaba con su enamorada tratando de averiguar cosas, que el negocio futuro y no sé qué, y la niña se puso mal, y la niña estaba en su sillón, estaba como que se retorcía y como que estaba totalmente desorbitada su mirada. Tuvimos que trabajarle. Lo primerito que teníamos que hacer era meterla a la ducha. Agua helada y seguía igual. Entonces significa que aquí hay algo más. Hice algunas pruebas, tuve que llevarla a la cama de Franca, de la mazmorra donde yo atiendo, y ahí básicamente hemos tenido que hacer un trueque con ese espíritu para que la deje libre. La niña se ha sanado, pero le ha quedado un problema en la rodilla para el pie, como que lo arrastraba. Y así continuó. Bueno, hasta donde yo sepa, quedó así. O sea, el demonio decía, me voy, pero algo tengo que dejar. Claro, lo que ocurre es que no es exactamente que el espíritu en venganza le malogre algo, sino que como el cuerpo humano no está preparado para recibir tanta energía, sea mala o buena, de golpe, es muy probable que alguna parte de su cuerpo reaccione de una manera precipitada y explote por ese lado, ¿no? Por donde se sale, ¿no? Entonces ya la persona queda un poco mal, ¿no? Y una pregunta, ¿has hecho tú limpiezas espirituales de casas donde están cargadas, donde de repente hay presencias? Claro, sí, las limpiezas de casa son muy importantes y muy necesarias. A veces tú sientes
que las cañerías se te malogran, las paredes se honguean, muchos artefactos se malogran seguidos. Todas esas cosas te implican o problemas de salud o problemas de comunicación en una familia. Y muchas veces las cosas que ocurren es que tu casa tiene una energía, sea por gente que viene a visitarte, de repente te vas a vivir a una casa donde antes vivían gente conflictiva, o sea, depende de mucho de la energía de la casa para que tú puedas sentirla. Claro. Si tú tienes problemas en un hogar, entonces sí se puede curar, ¿no? Entonces se coloca unos vasos, unas invocaciones, unas velas, unos preparados, y eso, la energía se mete en ese frasco y se lleva a otra casa. Y ya la casa ha quedado limpia, pero el mal se pasa a otro lugar. Pero nunca debe sacarse a la calle solo porque si no se regresa. O sea, Claro. tiene que tener un destino. Claro, o sea, son energías que están hechas, no se pueden destruir, porque recuerden que nosotros como alma tenemos Claro. nuestra alma es inmortal, igualito, o sea, son entidades, son inmortales. Solamente tenemos que sacarla de la casa que está incomodando, pero lamentablemente, porque eso es así, tienes que meterlo a otra casa. Una casa abandonada, por así No, decirlo. tiene que ser una casa donde viven personas. Ah. Y ya en su momento esas personas curarán su casa si son creyentes, pues. Lo que pasa es que eso es así, porque si tú lo sacas y lo dejas en el limbo, son espíritus que están acostumbrados adentro de una casa. Claro. Entonces van a volver, 2, 3 meses regresan a tu casa y regresan con furia porque los has desalojado. Son cosas que se tienen que saber. Wow. Y ahora, una pregunta. Yo, en lo personal, bueno, he hecho algunos recorridos, cementerios de madrugada, ¿no? Uno de ellos, no sé si conocerás, el de Villa María del Triunfo. Y pasó algo muy particular en ese cementerio y que he visto que algunos hechiceros, he escuchado que tienen la costumbre, cuando estábamos avanzando, se escuchaba que tocaban desde dentro de la lápida 3 veces. ¿A qué se debería eso? Ya, son almas básicamente que están ya encadenadas y en pena. Son almas en pena que necesitan paz, necesitan tranquilidad y por alguna razón están entrampados en un camino donde no pueden irse, pero tampoco ya al no tener cuerpo tampoco pueden hacer más y están pidiendo auxilio. Los 3 golpes es una palabra de auxilio en esoterismo. Pero también hay un detalle. Si tú llegas, el espíritu te dice auxilio en los 3 golpes y tú no sabes cómo ayudarlo, puede pasar algo horrible. Mejor es no escuchar si no sabes de frente, ayudar. claro. Exacto, eso es muy importante. Sí. Si no, ellos pueden tomarse como que, Con falta de respeto. claro, no me quieren ayudar, algo así, ¿no? Wow. Sí, porque justo estábamos, bueno, este cementerio es conocido por el tema de las profanaciones, ¿no? Olía como que a carne podrida quemándose, se escuchaba cómo se rompían los huesos y había una persona haciendo un trabajo ahí. Pero veo que 2 chicos se quedan atrás, les acerco y me hacen así silencio. Entonces digo, ¿qué pasa? Y escucho que dentro de la lápida suena pues bla, bla, bla. Claro. Entonces de ahí nos dimos media vuelta y los jalé, vámonos de acá. Claro, es un poco peligroso y eso que menos mal no se apareció nada, solo eran sonidos. A veces aparecen, recuerdo cuando yo estaba en un cementerio Pervítero Maestro, te hablo por el año 2005 por ahí, y estaba con una clienta, bueno, ahí fuimos a hacer unas cosas y de ahí regresando vemos a un señor que se amarraba ya eran tipo las 7, o sea, el cementerio cerraba en ese tiempo 6 de la tarde, pero yo esperaba más o menos que esté más oscurito para hacer el trabajo y luego irme, ¿no? Entonces eran como 7:15 de la noche y en eso estamos caminando con la señora de retorno y vemos un señor que se está amarrando los zapatos. Yo estaba con mi secretario, Juan Carlos, se llama ese tipo, le digo, Juan Carlos, ¿tú crees que ese señor trabaja en el cementerio? No sé, me dijo, qué raro, tenía su barba, se levantó el señor, dio 2 pasos, se comenzó a agachar como un gorila y se transformó en una pantera negra, Wow, enorme como de 2 metros, con su cola. Y dio una zancada, saltó, traspasó un mausoleo, traspasó otro mausoleo y se fue achicando, así como en tiempo lejano. Exacto, como viajando a otra dimensión. wow. No nos hizo nada, no nos atacó ni nos miró nada, solamente vimos ese episodio. Obviamente esa presencia a la señora la tumbó. Menos mal Claro. que yo tenía un botiquín, siempre llevo a la mano para los clientes y bueno, ya le hicimos regresar en sí, pero aún así la señora se puso muy mal. En Claro. ese momento es responsabilidad de uno porque estás llevando a una Sí, persona. sí. Ujú. Claro que sí. El tiempo nos ha quedado corto, ha quedado muchas preguntas en el aire, espero te podamos volver a tener. Una vez más quisiéramos saber cómo te encontramos en redes sociales, Lucrecia. Bueno, primero agradecer a todos ustedes, al programa, a ti,
por esta invitación maravillosa. Espero que le haya podido servir mucho un poco de este conocimiento. Como siempre digo, podemos pasar horas y seguir hablando. Sí. Las personas que deseen algún tipo de trabajo me pueden ubicar en las redes, como en el Facebook Lucrecia Black Magia y Belleza, Instagram Black de Lucrecia y TikTok Lucrecia Black. Les mando un beso, muchas bendiciones y felicidades. Muchas gracias y espero que puedan dormir después de todo lo que hemos conversado esta noche, que tengan dulces sueños, muy buenas noches, muchas gracias.